Buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy continuamos con nuestro seminario sobre el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Llegamos en el libro de Apocalipsis a un punto coyuntural. Llegamos al quid del asunto. Llegamos donde cayó el palo y mató al hombre. Ahí llegamos. Y hoy, nuestra última reunión de este año 2023 del Señor, eh, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un breve recuento de por qué llegamos a esta parte cuchi cuchi. Llegamos a la parte fruli del problema. ¿Por qué llegamos a la parte coyuntural de Apocalipsis? Estamos más o menos hacia la mitad del libro, estamos ya sobre el capítulo 11 de Apocalipsis, eh, donde empezamos ya a vislumbrar desde la semana próxima anterior, el sábado pasado, qué era lo que había allí el capítulo 11 quizás al 14 y en un estudio un poco más profundo, un poco más denso, pensaría que estaba yo equivocado, no vamos hasta el 14, yo creo que hay que ir hasta el 18. Y por eso me parece importante hacer un paréntesis, un pequeño break, para poder comprender qué es lo que se nos avecina, hacia dónde vamos, y creo que nada mejor para culminar el año 2023 en este seminario y hacer un pequeño break, un pequeño descanso, quizás hasta mediados del año próximo siguiente, 2024, enero 15 aproximadamente, donde estaremos retomando actividades. Entonces, nada mejor que dejar, por así decirlo, una tarea, para que nos pongamos juiciosos a estudiar de lo que ocurre entre Apocalipsis 11 y Apocalipsis 18. Vimos hasta ahora en el texto de Apocalipsis y la confrontación con el libro de Daniel que se venían desarrollando una serie de hechos y de eventos que confrontábamos de una manera paralela con la historia de la humanidad y veíamos cómo muchos de estos elementos encajaban, se iban acoplando unos dentro de otros para corroborarse mutuamente. Y cómo dentro del tema de la profecía bíblica, bien sea desde la óptica de Daniel, bien sea desde la óptica de Juan, veíamos cómo todos estos elementos iban dando forma a un planteamiento bastante interesante. Es de anotar tres elementos. El primero es que todo lo que sea un hecho o un evento histórico se ha dado en este seminario el sustento histórico del mismo. Es decir, se han dado las fechas, se han dado los nombres, se han dado los lugares para poder establecer. El segundo lugar, todo lo que ha sido de origen o de planteamiento bíblico se ha dado igualmente. La cita bíblica se ha hecho la ampliación, se ha hecho la discusión sobre el tema, se ha hecho el esquema completo desde el punto de vista bíblico y teológico sustentado en la Biblia. Se han dado todos los soportes al respecto. Bueno, todos los que a mi leal saber y entender he podido encontrar. Y en tercer y último lugar es que cuando un elemento obedece a una apreciación personal, posiblemente subjetiva, posiblemente viciada por alguna razón, eh, aunque trato siempre de darlo de la manera más objetiva y más directa posible, pero cuando se trata de una observación, una opinión, una apreciación, he sido claro en ello y he dicho es lo que yo pienso a mi leal saber y entender desde mi pobre óptica y he mencionado el tema para que no vaya a haber confusión. Ah, es que usted dijo que la Biblia decía, no, momentico, cuando yo digo que la Biblia dice, cito todo lo de la Biblia. Y cuando manifiesto que es una opinión, un leal saber y entender, un concepto personal, de igual manera lo he manifestado. Ojo con esto, siempre les he dado
tanto en el seminario que desarrollamos, cualquiera que sea la temática desde hace muchos años ya, o bien sea desde una reflexión de una parte bíblica o de un texto bíblico, siempre la instrucción en esta congregación ha sido la misma. Coma Biblia, vaya estudie, vaya lea, vaya ore, vaya confronte con la palabra de Dios. Entonces, por favor, tenga en cuenta estos tres elementos. Ahora bien, respecto al tema de Apocalipsis entre el capítulo 11 y el capítulo 18, ocurren un sinnúmero de eventos, pero realmente lo que ocurre es un solo elemento, un solo evento, un sinnúmero o uno solo. No, sí, ocurre un solo evento que son muchos eventos. Y por eso consideré que era lo más adecuado hacer un paréntesis y mirar las cosas desde muy arriba, para poderlas ver abajo todas juntas, es decir, los 18 capítulos juntos, y empezar a bajar ya, si el Señor nos lo permite, a partir del próximo año, del año próximo siguiente, 2024, de enero a mediados, poder ir ahondando, irnos bajando para entrar, para penetrar de una manera más detallada en cada uno de estos 8 capítulos. Bueno, 7 porque realmente ya vimos uno. Entonces, me parecía lo más sensato para, les decía, despedir el año y dejar como una especie de tarea a todos aquellos que quieran profundizar un poco más en la Biblia, mirar estos 8 capítulos de una manera muy globalizada. Antes de empezar a discernir o a escudriñar sobre estos 18 capítulos de Apocalipsis, es muy importante tener en cuenta otros varios elementos. Yo les he dicho desde el principio que esta congregación que se me ha permitido ir llevando de alguna manera es una gran cadena, es decir, empezó con un eslabón, sigue con otro, otro. Si uno de estos eslabones falta, entonces es probable que no podamos unir o concatenar el siguiente. Y esto nos lleva a que cuando llegamos a hablar de Apocalipsis 11 al Apocalipsis 18, vamos a necesitar todo lo que vimos otrora en un seminario anterior sobre los símbolos de la profecía bíblica y en el seminario de profecía bíblica, para poder tener claridad. Entonces, empezando a desarrollar ya esta globalidad, vemos en Apocalipsis capítulo 11 un tema que dejamos resuelto hace 15 días en la reunión próxima anterior, y fue el tema de los 2 testigos. ¿Quiénes dan testimonio de mí? Las Escrituras, Antiguo, Nuevo Testamento. Ese lo hablamos, lo machucamos, vimos los momentos históricos, vimos el por qué se había dado, vimos de qué manera se había desarrollado, y al final les dije, era mi humilde opinión y la de muchos otros teólogos sobre esta materia, el considerar que esos 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Listo? Que hay otro que dice que son Abraham e Isaac, maravilloso. Que hay otros que dicen que son Moisés y Elías, extraordinario. Más que tener la razón, nos interesa acercarnos a la palabra de Dios. Y para eso, Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No nos interesa competir, no nos interesa imponer, nos interesa compartir la palabra de Dios. Entonces, ya ese capítulo 11, ya lo masticamos con algún detenimiento, hablamos de los 2 testigos y al final hablamos de la 7ª trompeta. Se cerró el siglo de las 7 trompetas. Hablábamos de esos 2 testigos y de la 7ª trompeta. Entonces, de estos 8 capítulos, el primero de ellos, Apocalipsis 11, ya fue explicado, ya fue discernido, ya fue comparado con Daniel y Daniel con él. ¿Sí? Y empieza un solo evento que tiene muchos componentes. Ese solo evento que se da de Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis 18 es nada más y nada menos que el gran conflicto.
Allí completico se da, con todas las señales, con todos los detalles, con todos los pormenores. Un solo evento, el gran conflicto. Muchos eventos o muchos elementos adicionales. 7 capítulos. Debe ser muy importante para Dios este gran conflicto. Le dedica 7 capítulos de 22 en el último libro. El desenlace, el quid, el cuchicuchi, la hora fruli de todo este escrito. El desenlace final, el cómo termina la historia, el cómo acaba todo esto. El cómo inicia todo esto. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Allí, Apocalipsis 12, ¿qué ocurre en Apocalipsis 12? ¿Qué detona todo este proceso del gran conflicto? Hay una historia aquí bien interesante, descrita con muchos detalles, y es el evento de la mujer y el dragón. Y es la mujer que va a dar a luz, y el dragón que va a devorar al bebé cuando nace. Todos lo hemos leído, bueno, muchos lo hemos leído, bueno, algunos lo hemos leído, la historia de la mujer que va a dar a luz y el dragón. Algunas denominaciones, me atrevería yo a decir que ignorantemente, torpemente, han confundido esto con algo totalmente real y hacen dibujos de todo esto. Y encuentra uno, pues, en algunos lugares de congregación de estas denominaciones, dibujos y murales que hacen alusión a un dragón como tal, como si fuera uno de estos dragones orientales, Game of Thrones, y con una mujer en embarazo a punto de dar a luz. Eh, mm, ya no creo. Vimos alguna vez en los símbolos de las profecías que cuando la profecía bíblica habla de una mujer, está hablando de una iglesia. ¿Listo? Y cuando habla de dar a luz un varón, está hablando de Jesucristo. Y por eso este hijo no es devorado por el dragón, es rescatado y es subido a las alturas. Y como el dragón no lo puede destruir, va a hacerle la guerra a los otros hijos de la mujer. Y allí mismo, en Apocalipsis, se habla que este dragón era la antigua serpiente, el diablo. Entonces todo empieza a cobrar sentido. Recordemos que en profecía bíblica el dragón representa, la serpiente representa el diablo, representa a Lucifer. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces vamos entendiendo cómo se inicia este gran conflicto. ¿Cómo se da principio el gran conflicto? A través de esta mujer que va a dar a luz un hijo, que el hijo es rescatado por Dios y que el dragón no puede devorar. Capítulo 12 de Apocalipsis. Ojo. Capítulo 13. En el capítulo 13 hay una figura que es muy icónica dentro de Apocalipsis. Estamos hablando de la aparición de las dos bestias, una bestia grande y otra pequeña que llega a ayudarle, y hablan de que estas bestias tienen cuernos, tienen joyas, tienen diademas, tienen cabezas, y wow. Es más, llega uno a ver, reitero nuevamente dentro de esta iglesia, dentro de esta congregación que les mencionaba hace un rato, que hay murales que representan estas bestias. Y en esa congregación le han vendido la idea a la gente de que esto va a ser real. Entonces la gente le cogió como Apocalipsis. Eh, una vez más creo que estamos equivocados. ¿Por qué razón? Porque recordemos los símbolos de las profecías bíblicas que cuando hablamos de cabezas, de diademas, de joyas, de cuernos, estamos hablando de rey o reinos, o estamos hablando de mucho poder. Entonces,
Ya la figura del dragón misterioso que lanza fuego por la boca y que tiene un montón de cabezas, bueno, tico, ya eso empieza a cambiar un poco el contexto total de lo que es la palabra dragón dentro del contexto de Apocalipsis 13. ¿Me hago entender? ¿Vamos viendo por dónde va el agua al molino? ¿Sí? Entonces surge un tremendo vínculo entre estas dos bestias que tienen un gran poder, entre estos dos reyes o líderes que tienen un gran poder, y el dragón de Apocalipsis 2, el que iba a devorar al hombre, al bebé naciente de esa iglesia. Wow. Empiezan a entrelazarse, pero wow, lo vemos Apocalipsis 13, las dos bestias. De ahí damos un paso que es tremendo, grande, y es donde se concatena todo esto y se dispara el gran conflicto. Y es en Apocalipsis 14 el canto de los 144,000, allá en el lugar santísimo. Y seguidamente, inmediatamente después de estos cánticos de alabanza a Dios, 3 ángeles con 3 mensajes. ¡Upa! Se puso bueno la cosa. ¡Ay! Sí, se puso buena la cosa. Estos 3 ángeles son enviados por Dios en el momento en que están los 144,000 alabando y bendiciendo a Dios. Bueno, sobre estos 144,000 hay muchas especulaciones, ¿no? Incluso algunos, creo que son los testigos de Jehová, hablan de esos 144,000 como si fuera un número exacto y preciso. Nadie más se va a salvar. La Biblia dice otra cosa. Sí, la verdad, la Biblia dice otra cosa, porque es que, o sea, no voy a hacer comentarios. Esos 3 ángeles reciben la instrucción de Dios y le dicen, vaya, lleve los 3 mensajes a la tierra. 3 ángeles, 3 mensajes. Y es aquí, en estos 3 mensajes, donde se catapulta, se dispara todo el gran conflicto. Mensaje número 1 es un mensaje que hace referencia a la promulgación del Evangelio. Es decir, es un último llamado antes de abordar. Es un último llamado a, ya, este es el último llamado al Evangelio de Dios. Y de multiplicar el Evangelio. Que todo el mundo lo conozca. Que todo el mundo sepa de la grandeza de Dios. Mensaje número 1. Mensaje número 2. Juicio sobre aquellos que aún habiendo escuchado el Evangelio, no se convirtieron, se quedaron adorando y sirviendo a la bestia. Vuelve y sale la bestia. ¿Cuál bestia? Pues la acabamos de ver, Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, el dragón, la bestia y la bestiecita. ¿Lo ven? Un segundo mensaje. Los que sigan a la bestia serán reos de juicio, serán enjuiciados y serán condenados. Si no se convirtió a partir de ese momento hacia atrás, no hubo recepción del Evangelio, usted es hijo de la bestia y será enjuiciado. Y el mensaje número 3 del tercer ángel es el juicio a Babilonia, la condenación, el fallo final. Es decir, es un preámbulo de lo que será el resto del gran conflicto y en la anunciación de ese gran conflicto, la condenación, la muerte. Apocalipsis 15 empieza un problema grave y que normalmente se ha confundido mucho con lo que pasa por allá en Éxodo. En Éxodo hablan de las 10 plagas de Egipto. 10, cuente bien, 10 plagas de Egipto. En Apocalipsis 15 hablan de las 7 plagas finales. 7, 7, no son 10, son 7. Ojo, no son 10, son 7, 7 plagas. Las 7 plagas finales. Eso es de lo que trata Apocalipsis 15.
son enviados los 7 ángeles con las 7 plagas finales. Se ha desatado el gran conflicto y ya a plenitud. Posterior a estos 7 ángeles de Apocalipsis 15 que llevan las 7 plagas, sigue Apocalipsis 16. Grave. Y es cuando Dios da la orden de derramar las 7 copas de la ira de Dios. Se derrama la ira de Dios a través de 7 copas. Se acabó la misericordia de Dios. Llamaréis y no estaré. Clamaréis y no os atenderé. Se acabó la misericordia y la paciencia de Dios. Grave. Se derraman, Apocalipsis 16, las 7 copas de la ira de Dios. Y de allí vamos, Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, básicamente la condenación de Babilonia, la condenación de la gran ramera. Y que cuando lleguemos allí en Apocalipsis 17 vamos a empezar a movernos y a divagar de una manera muy interesante, porque hay varias aseveraciones allí en Apocalipsis 17. Habla de que esta gran ramera tenía rameritas regadas por toda la tierra y sin embargo todas eran condenadas, destruidas, posterior al juicio. Ahora bien, volvemos al principio. Como diría un amigo mío, no vamos muy lejos, quedémonos aquí. ¿Qué pasa con este planteamiento de Apocalipsis 17 y la condenación de la gran ramera? Recordemos que en profecía bíblica, cuando hablamos de una mujer, estamos hablando de una iglesia, una ramera que tiene rameritas por todo el mundo, una iglesia que tiene sedes por todo el mundo. Ups. Que viene liderada por un rey o un líder que tiene mucho poder. ¿Qué está pensando? Es su problema, yo no soy adivino, ni me interesa. ¿Ok? Apocalipsis 17, la condenación de la gran ramera. Y aquí ya termina este gran conflicto en Apocalipsis 18 y termina por una razón muy sencilla. Y es la caída final de Babilonia, la gran ramera. La caída final de Babilonia, la caída de la gran ramera. Con la caída de la gran ramera de Babilonia y por ende todas las rameritas regadas por el mundo, allí termina el gran conflicto. Eso es lo que nos espera si el Señor nos lo permite, si el Señor nos ayuda, si el Señor tiene misericordia para con nosotros para el año próximo siguiente, 2024. Espero que este año hayan aprendido mucho, que se hayan acercado más a Dios, que se hayan vuelto fanáticos de la Biblia, que se hayan vuelto seguidores de Jesucristo, que hayan entendido y comprendido el mensaje de la palabra de Dios. Les sugiero, estudien la palabra de Dios, escudriñen las escrituras, porque en ellas van a encontrar paz, en ellas van a encontrar fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que les dejo este pequeño bosquejo para que veamos el conflicto desde arriba.
Con la ayuda de Dios, el año próximo siguiente empezaremos a aterrizarlo y a mirar cada uno de estos 7 capítulos que nos restan para poder hablar con algún detenimiento y entender y conocer el gran conflicto. Ya habiendo llegado a Apocalipsis 18, estamos sobre la recta final. Ya nos faltarían 4 capítulos solo para terminar este seminario. De corazón, unas felices fiestas decembrinas. Que la gracia, la misericordia, el amor y la guía del Señor esté con ustedes en este 2024. Y a Él sea la gloria y la alabanza por este 2023.